Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos camaradas de Venezuela y el mundo. Mi abrazo para ustedes. Hoy voy a hacer un pronunciamiento. En primer lugar voy a leer una carta que le he enviado al camarada capitán Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Es una carta de un militante preocupado para el partido. Primero que nada, reciba mi afectuoso saludo revolucionario, bolivariano y socialista para usted y todos los que conforman la dirección nacional del PSUV. En tiempos que me atrevo a calificar de precarios y en los que, o no obstante, considero como militante que estamos obligados a enfrentar, pues no hacerlo pondría en grave riesgo a la patria, al legado del comandante Chávez que juramos defender con la vida y sobre todo al pueblo venezolano. Debo recordar que fue mandato del comandante Hugo Chávez defender la libertad y la independencia que habíamos alcanzado hoy vulneradas por la bota imperialista. Dice la canción, yo vengo a ofrecer mi corazón, y de eso se trata, de ofrecer y si es necesario, exigir. Los momentos históricos que estamos presenciando son de extrema gravedad. La situación se ha tornado tan compleja que amerita un gran compromiso y responsabilidad. Es en estos días que todo para lo que hemos vivido los últimos 27 años cobra todo su sentido. La legitimidad de lo que está escrito obliga a asumir los estatutos con la disciplina pertinente. Los documentos que rigen la vida interna del partido y que inspiran el accionar gobernativo no son letra muerta. Y más bien, deben ser entendidos y que no fueron escritos para la tranquilidad y los momentos triunfales, sino que fueron concebidos para poder enfrentar las peores condiciones y poder construir, consolidar y defender la revolución en todas las circunstancias, ya fueran las más adversas. Los estatutos de un partido revolucionario no son un salmo para alardear de revolucionarismo en los buenos momentos. Son el garante de lo que hemos jurado defender y será lo que prevalezca aún en las peores situaciones. El socialismo rige el espíritu estatutario del PSUV, porque así lo decidieron sus bases y porque como intérpretes de la voluntad popular, el PSUV desde su fundación se comprometió a defender. Todo el cuerpo estatutario compromete y obliga a la lucha por el socialismo, a combatir el burocratismo y practicar la autocrítica. Además, el antiimperialismo es sin lugar a dudas uno de los principios fundamentales de la lucha del pueblo venezolano reconocidas estatutariamente. Es insoportable reconocer el retroceso público institucional de quienes representan a este partido en su función pública desde el día 3 de enero en que se produjo la criminal agresión imperialista. Como militantes y fundadores del PSUV, la constatación de la restauración de la economía de libre mercado y la retirada ideológica es un hecho innegable. Tanto por las manifestaciones públicas de muchos de los miembros del gobierno encargado, muchos de ellos adscritos a este partido, como por las acciones y medidas tomadas por este gobierno. Así como, a consecuencia de la falta de explicaciones transparentes, la deriva burocratista que se ha producido en los últimos meses obliga a plantear una crítica abierta, responsable y plantearle como una instancia oficial de queja ante el máximo órgano de dirección de este partido con objeto de hacer valer la democracia interna y los principios de la participación popular a que obligan tanto los estatutos internos del PSUV como la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La rectificación de la legislación que otrora se concibió para proteger los avances de la República Bolivariana solo puede conducir al desmontaje de las conquistas
y la destrucción de la base política revolucionaria venezolana. Las concesiones, obligadas o no, consecuencia del chantaje, no pueden ni deben hipotecar la soberanía y el futuro de Venezuela, de su revolución ni de su pueblo. En cualquiera de los casos, y en última instancia, decidir sobre cuál debe ser el camino solo debe corresponder al pueblo de Venezuela. La soberanía popular establecida estatutaria y constitucionalmente no deben ser suplantadas bajo ningún pretexto y mucho menos sustituidas por el burocratismo pragmático. Los principios no se pueden ni deben transarse. Es por eso por lo que fundamentalmente se pone negro sobre blanco las intenciones para asegurar que serán vinculantes en el accionar y no se produzcan desviaciones que conduzcan a la fatalidad para el pueblo. Sin negar la complejidad de la situación, un golpe sin precedentes, hay que entender que este no es el momento de cerrar filas y determinar el destino del país en un comité cerrado, y menos aún hacerlo en colaboración con el peor enemigo y amenaza superior que hemos padecido. Después de haber perpetrado un aberrante crimen contra el pueblo y la soberanía de Venezuela, a lo que se le añade la explícita acción que constituye una declaración de guerra unilateral que se materializó con el secuestro de nuestro presidente Nicolás Maduro y de la primera combatiente Cilia Flores, tomados prisioneros hasta el día de hoy. Ninguna presión puede justificar la colaboración con un agresor que, hasta la fecha, no ha concedido ninguna garantía sobre compromisos adquiridos que supongan un avance o mejora para el pueblo de Venezuela. Es impensable asumir las imposiciones unilaterales del invasor, no ya solo por las condiciones en las que se produce, que como hemos explicado son las de una agresión que no puede ser leída de otra forma que una declaración de guerra. Lo terrible y que venimos a evidenciar es el gravísimo retroceso en la soberanía que, de no ser ponderado y corregido, conducirá indefectiblemente a un escenario que puede ser fatal para el proyecto revolucionario y para Venezuela. La restauración de la economía de libre mercado completa y derogación de las garantías de soberanía plantean dos problemas fundamentales. El primer peligro que debemos reconocer es el de dejar en absoluta vulnerabilidad el estatus legal que hasta hace poco protegía los recursos y la soberanía nacional. El futuro de los venezolanos se aleja cada día más de sus propias voluntades. Las concesiones hechas hasta ahora amenazan con un punto de no retorno donde la indefensión terminará por convertirse en irreversible. Aún así, la gravedad de lo expresado con anterioridad nos previene de que las consecuencias están por demostrarse en hechos de extrema peligrosidad para el futuro de Venezuela y su revolución. Sin las oportunas explicaciones, sin la consulta y la participación popular en la toma de decisiones, sin atender la rabia y el descontento popular, terminarán por descomponer la convivencia y, óigase bien, será el fascismo el que capitalice y amortice la indignación. Desoír el clamor de un pueblo que hace solo unos meses fue movilizado masivamente para defender su revolución es un error manifiesto y una tremenda injusticia. Todo no vale en nombre de una paz abocada a sucumbir, ya sea por el antojo del invasor imperialista o por la descomposición social producto de la rechera. El imperialismo es insaciable y no dejará de esquilmar a Venezuela como ya lo hizo antes. Es por eso que en los años 90 el pueblo venezolano no pudo más y, cansado de las condiciones de extrema pobreza, inició su camino revolucionario. El comandante Chávez supo con claridad entender que el colapso de la Cuarta República se dio por la necesidad del pueblo de poner fin a la explotación imperialista y que la única salida para superar el imperialismo era el socialismo. Por eso es por lo que los principios que han regido la revolución y el objetivo propio de la revolución no son otros que la construcción del socialismo. Esos fundamentos fueron explícitamente reconocidos y plasmados en los estatutos del PSUV
y en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela para salvaguardar a la revolución y protegerla de la restauración ante cualquier adversidad. Y no olvidemos la última proclama del comandante Chávez en la que nos advertía de quienes no faltarían en su afán de restaurar los privilegios de la oligarquía. Para entender la necesidad de proteger el legado del comandante Chávez y no retroceder, solo hay que echar la mirada atrás y recordar qué supuso la Cuarta República y cuál fue la posición de los gobiernos adecocopellanos respecto al imperialismo. La revolución no debe retroceder y el imperialismo no puede avanzar, porque de lo contrario, el pueblo que es multitudinariamente revolucionario por pura necesidad obligada, terminará por levantarse contra quienes estén en el poder. Por ello, es por lo que hoy más que nunca se hace necesario abrir los cauces participativos populares y establecer las normas orgánicas de una democracia interna y pública para debatir cuál es el futuro que quieren los venezolanos. Por sobre todo, el pueblo que ha sido responsable y valiente merece explicaciones y debe ser el protagonista no solo de derecho, también de hecho de su destino. El pueblo, como el agua, exige su cauce. Si no se lo dan, terminará por tomárselo. Es momento de prepararse para enfrentar al enemigo imperialista invasor, de hacerlo unidos y consolidando la única salida posible para enfrentarlos, el socialismo. La paz sin libertad y soberanía no es paz. Es una hipoteca que más temprano que tarde pasará factura. La libertad y la soberanía no se mendigan en negociaciones, se conquistan y se defienden. Y con esto no hemos venido a defender la guerra sobre la necesidad de paz. Lo que pretendemos es develar la verdadera y auténtica contradicción que no se puede soslayar. El imperialismo es el único que ha resultado beneficiado de esta situación y que no dejará de beneficiarse. En el momento que sus privilegios sobre Venezuela no sean suficientes, que se encuentre con cualquier contrariedad que se presente, volverá a retorcer a Venezuela. Entonces le será más fácil porque el camino ya habrá sido allanado. No se puede elegir la agresión imperialista, pero sí la actitud que hay que tomar frente a ella, porque solo tenemos dos opciones: entregar el país bajo amenazas o defender la soberanía. Si seguimos haciendo concesiones, las contradicciones internas producto de las condiciones del expolio imperialista no permitirán la paz entre el pueblo venezolano. Resistirse al imperialismo y enfrentarlo es una solución definitiva, duradera y además ofrece más posibilidades de éxito teniendo en cuenta la situación de debilitamiento en la que el imperialismo se encuentra en la actualidad después de las últimas agresiones contra pueblos y territorios del mundo. Es imprescindible abrir el debate interno dentro del PSUV. Es inaplazable retornar a los cauces de participación popular y corregir la deriva que ha provocado la agresión imperialista. Retornar al camino por el socialismo es urgente. Le pido como simple militante comprometido que nos abra las posibilidades de debate para profundizar y fortalecer el partido que fundó Chávez y nos dejó la tremenda responsabilidad de proteger. Como miembro fundador de la primera dirección del PSUV, espero ser escuchado atentamente. Mario Silva García, militante del PSUV, miércoles 29 de abril de 2026. Ahora quisiera hacer, digamos, unas reflexiones que son necesarias. También las escribí, porque la idea es no divagar, sino ser central en lo que se dice. Por eso este pronunciamiento. Yo, como simple vocero popular preocupado, defensor del legado del comandante Chávez y de la revolución bolivariana, no es la primera vez que he enfrentado situaciones difíciles por mantener posiciones que son incómodas, que alertaban sobre situaciones que afectarían a nuestro pueblo. Lo hice a lo interno disciplinadamente, en la mayoría de las ocasiones, para evitar que los golpistas criminales se aprovecharan de nuestras contradicciones.
De igual manera lo hice públicamente cuando se hacía insostenible una situación de riesgo inminente en contra de nuestro pueblo. Porque no solo ha sido un deber de todo revolucionario prevenir y alertar, sino que fue una enseñanza vital que recibimos del comandante Hugo Chávez, quien, como he repetido en muchas ocasiones, nos dio su voz. No sé cuántas veces he repetido que con el imperialismo no hay posibilidad alguna de negociar absolutamente nada. Y lo vuelvo a decir con suma preocupación, pues no es un arrebato de insensatez ni rebeldía pensar o hacernos creer que con los Estados Unidos se puede llegar a algún tipo de acuerdo o negociación. Puedo afirmarlo rotundamente porque los hechos históricos me respaldan. De seguro nos conducirá a permitir que el imperialismo derroque a la revolución bolivariana y tome posesión de las riquezas que constitucionalmente le pertenecen a nuestro pueblo. Ninguna negociación con el imperialismo nos conducirá a buen puerto. No sé cuántas veces emitimos alertas sobre análisis reales, algunas veces con vehemencia, y hoy lo hago desde la serenidad, asumiendo mi responsabilidad y sin temor alguno a las consecuencias que acarree, pues el enemigo acecha, y no soy más que un habitante más de esta tierra a la que amo y amaré siempre. El bombardeo criminal que ejecutó el imperialismo el 3 de enero nos ha colocado en una situación de extrema debilidad, pues no se activaron los planes de contingencia previstos para la defensa territorial de nuestra nación, que en teoría activaría a todo el pueblo en armas para resistir y frenar al imperialismo. El presidente Nicolás Maduro y su esposa, la primera combatiente, Cilia Flores, fueron secuestrados dentro del perímetro de Fuerte Tiuna, que son las instalaciones militares más importantes de nuestro país. Se suponía que los niveles de seguridad para proteger a nuestro mandatario y a su esposa debían ser extremadamente rigurosos, más aún teniendo en cuenta la amenaza real que el imperialismo había colocado frente a nuestras aguas territoriales. Por tanto, es imposible pensar que pudieran ejecutar un ataque por sorpresa, lo que nos lleva a suponer, y ustedes saben que no me gustan las hipótesis, que al menos se habrían vulnerado los anillos previstos para la seguridad de la pareja presidencial. Esto incluso si estábamos en conocimiento de las actividades de la CIA en nuestro territorio. Sin embargo, repito, no se activó ningún mecanismo de defensa a gran escala. Después del 3 de enero se optó por una política de paz que, debo decirlo, yo acompañé con muchas dudas, pero que en su momento informé hacia lo interno, y porque se suponía que estaba destinada a evitar un baño de sangre y a resguardar al presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, ahora prisioneros políticos del imperialismo. Son prisioneros de guerra realmente. En ese contexto hice mi primera alerta sobre las negociaciones que impondría la arrogancia imperialista, quien inició inmediato al bombardeo criminal una serie de declaraciones en las que se asumían como dueños de nuestra patria y sus riquezas, y que impondrían por la fuerza bajo la amenaza de volver a bombardearnos. En realidad estaban inoculándole a nuestro pueblo el miedo, la desesperanza, y nosotros cometimos, en mi opinión, el error de acudir al silencio preventivo como mecanismo de defensa. Días más tarde, se llama a reformar leyes fundamentales de la República Bolivariana de Venezuela. En primer lugar, la ley de hidrocarburos. Se crea la ley de amnistía y posteriormente la reforma a la ley de minas. Quiero señalar que, aprobada la reforma de la ley de hidrocarburos, la OFAC emite un comunicado soez, arbitrario, que atenta contra nuestra soberanía y nuestra Constitución, anunciando que Estados Unidos, es decir, la OFAC, estará a cargo de la distribución, venta y cobro de nuestra producción petrolera. De inmediato comuniqué a lo interno que esto nos convertía en un vulgar protectorado de Estados Unidos. Resalté la inconstitucionalidad de permitirlo y que debíamos hacer lo necesario para que esto no se llevara a cabo. La reforma de ley de minas, de igual manera, le iba a servir a la OFAC y al imperialismo para llenar las menguadas arcas que tienen en Fort Knox. En lo concerniente a la aprobada ley de amnistía, hice público mi rechazo, pues le estábamos anunciando al mundo una gran mentira, que teníamos presos políticos,
cuando en realidad eran delincuentes que habían cometido actos criminales en contra de la patria, sus instituciones y sobre todo en contra de nuestro pueblo y las víctimas que causaron. Además, esta ley nos expone inevitablemente ante los organismos internacionales de derechos humanos. Estas leyes aprobadas bajo coerción estarán bajo el escrutinio del pueblo en el futuro, porque ninguna ley podrá ser aprobada bajo amenaza, y mucho menos permitiendo que un organismo extranjero, la OFAC, pisotee nuestra Constitución y determine qué hacer con nuestros recursos y a quién debemos venderle. Finalmente, sigo alertando y mostrando mi enorme preocupación por lo que estoy convencido es una invasión silenciosa que va a ocupar nuestros poderes públicos, nuestra institucionalidad, nuestra soberanía, nuestra libertad e independencia que nos exigió proteger hasta las últimas consecuencias en su última proclama, repito, el comandante Hugo Chávez. De hecho, y paradójicamente, lo está ejecutando un enemigo que está en franco deterioro y no tiene capacidad militar terrestre para invadirnos y mucho menos le conviene escalar ningún conflicto bélico en nuestro hemisferio. Su derrota en Irán mostró sus debilidades. Me despido por ahora aclarando, yo no soy el enemigo. Y como está escrito en mi carta a la vicepresidencia del Partido Socialista Unido de Venezuela, el capitán Diosdado Cabello, yo vengo a ofrecer mi corazón. Y de eso se trata, de ofrecer y si es necesario, exigir sin importar las consecuencias. Un abrazo a todos, muy especialmente a mi pueblo, sepan siempre que los amo. Muchas gracias.